Bien, el primer ejemplo que vamos a trabajar para empezar a utilizar Simusol va a ser a través de la transferencia de calor por conducción de un fluido a través de un elemento sólido como es el telgopor o poliestireno expandido. Vamos a pensar que adentro de un vaso de telgopor tenemos un fluido a 95 grados, por ejemplo un té o un café, y que el medio ambiente circundante está a 22 grados. Vamos a pensar que solamente interviene la conducción y ningún otro proceso, y veremos qué pasa en un tiempo de 60 minutos. Los datos principales que necesitamos para calcular están tanto en el enunciado como en la parte de abajo, los cuales les recomiendo tomen nota en un papel aparte. Entonces, el esquema que vamos a intentar modelar es el siguiente. Suponemos un vaso que está lleno de un líquido y está, por así decirlo, todo eso flotando en el aire, ¿cierto? No tenemos otra convección, radiación ni conducción hacia ningún otro medio. Si nos focalizamos en esta parte de aquí, vamos a ver que del fluido, que está a 95 grados, al aire, que está a 22 grados, va a haber una transferencia de calor. Aquí está lo que yo les mencionaba, que Simusol se trata de un programa que trabaja con parámetros concentrados, porque nosotros vamos a simular que toda la temperatura del agua se encuentra a la temperatura que se encuentra ese punto que está ahí, y toda la temperatura del aire se encuentra a la temperatura que se encuentra ese punto de allí. Lógicamente, la diferencia térmica nos lleva a pensar que el calor va a ir desde aquí hacia allá, y no en viceversa, al menos por un tiempo. Entonces, pensándolo a nivel del Simusol y repasando lo que vimos en el primer video, el nodo rojo va a ser el nodo 1. Eso es un nodo de temperatura, el cual está adosado a un capacitor o un elemento de almacenamiento de calor, y este nodo se comunica con el nodo 2 a través del poliestireno expandido o EPS. En este caso hemos dibujado una resistencia conductiva. Ahora bien, el aire, el nodo 2, está fijado o vinculado a una temperatura ambiente, que en este caso es una temperatura fija de 22 grados. Entonces vamos a ver qué sucede en este fluir de calor. Una vez que programemos, vamos a ver este gráfico que está aquí, donde una temperatura, en este caso del agua o del té, arrancando a 95 grados, a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo, mientras que la temperatura ambiente se mantiene en 22 grados. Lo mismo el flujo de calor. Un flujo de calor que arranca alrededor de los 22 vatios, termina en 6, por decir algo así, en solo 60 minutos. ¿Cómo se programa? La programación se lleva adelante a través de estos módulos que ya vimos y de cuadros u objetos de texto. Fundamental que tenemos que tener al menos 4 objetos. Uno que se llama datos, otro que se llama iniciales, uno que se llama tiempo, que define el periodo de tiempo sobre el cual corre la simulación, y otro de resultados, donde nosotros le pedimos qué resultados queremos que dé el sistema. Entonces, vamos a ir a la máquina virtual y aquí vemos el cursor sobre el cual yo, al apretar sobre el otro, fijo el nuevo cursor. Vamos a arrancar el día. Y vamos a correr esto un poco más aquí para poder ver todos los gráficos. Vamos a elegir la hoja que habíamos mencionado del Simusol térmico. En este caso no alcanzo a ver la pantalla, entonces para liberar el mouse aprieto control derecho, vuelvo a liberar, me vengo aquí, bajo un poquito, vuelvo a tocar Simusol térmico, ¿sí? Libero mouse, levanto, vuelvo a fijar el mouse,
Entonces aquí ya estamos trabajando en este sistema operativo nuevo que es en base a Linux. Vamos a crear entonces la imagen anterior. Tenemos un nodo de temperatura 1, un nodo de temperatura 2, una resistencia conductiva que le vamos a llamar EPS, un elemento de almacenamiento de calor que le vamos a llamar TK, y una fuente de temperatura que es la que nos va a decir que la temperatura del aire se mantiene en 22 grados. Ahora bien, todos estos elementos los vamos a unir con flechas o con conectores. Especial atención aquí, la flecha esta se puede eliminar, no hay problema, no hay. Vamos a volver a repetir en este caso para que no quede la flecha allí. Estos son conectores que nos dicen cuáles son los flujos de calor de un lado al otro. Especial es que los dos puntos estén rojos. ¿Por qué? Eso significa que está bien conectado un elemento con el otro. Yo puedo hacer esto y haberlo colocado ahí, y el punto verde me indica que no está bien conectado. Entonces lo conectamos bien. Ahí, perfecto. Entonces ahora vamos a graficar los objetos. Los objetos están aquí. Apretamos objeto y vamos a colocar un objeto. Vamos a hacer doble clic sobre el objeto y vamos a colocar mostrar atributos. Sí, aceptamos, y a ese cuadro le damos el valor datos. Lo mismo hacemos con cada uno de los cuadros siguientes. Una vez que hemos creado los 4 cuadros, vamos a introducir datos. ¿Cómo hacemos? En primera instancia nos vamos al cuadro de tiempo, hacemos doble clic y botón derecho, propiedades. Allí donde dice atributos, ponemos el cursor y en este caso la simulación queremos que corra durante 60 minutos. Anotamos 60 minutos y ponemos aceptar. En iniciales vamos a hacer lo mismo, botón derecho, propiedades, en atributos colocamos los valores que vamos a querer programar. ¿Qué vamos a programar en iniciales? Iniciales es un cuadro que me permite darle un valor inicial para que arranque la simulación. En este caso vamos a decirle que la temperatura, que se simboliza con una B corta, del capacitor, que se llama TK, va a ser igual a 95 grados. Entonces repasamos, la temperatura B corta del capacitor C, que se llama TK, es igual a 95 grados. Y le ponemos aceptar. Así vamos a ir completando todos los datos. En este caso el cuadro de datos. Le vamos a colocar todos los valores de las resistencias. Allí se programa específicamente esto. Voy a hacer una pausa mientras los cargo. Y continuamos en este caso una vez que he cargado algunos datos. Solamente para dar una referencia. Es importante colocar bien los datos entre puntos y coma. El separador decimal en este caso es un punto, no una coma. Y entre dato y dato, por ejemplo, ahí está la capacidad calorífica del agua. Hay una coma, ¿cierto? Con el siguiente dato que es el volumen que tiene el vaso, el cual se coloca 0.22. Colocamos aceptar. Y ya estaría armado el gráfico con el cual vamos a, en este caso, simular. Colocamos archivo, guardar como. Le vamos a poner aquí el nombre vaso. Y lo vamos a guardar en la carpeta, en este caso en el escritorio. Guardamos. Y no minimizamos, sino simplemente lo dejamos por aquí abajo. Allí está el archivo. Abrimos Simusol. Lo que nos dice aquí es que seleccionemos el archivo Simusol. En este caso sabemos que lo hemos guardado en el escritorio. Allí está el archivo. Colocamos abrir. Entonces lo que hizo fue la simulación y ahí obtenemos los valores de partida, como vimos originalmente, de la temperatura y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora bien, supongamos que nosotros queremos hacer una pequeña modificación y en vez de utilizar poliestireno o telgopor, lo que vamos a utilizar es que esta resistencia
sea una resistencia mucho más chiquitita. El último parámetro de la resistencia, que era la conductividad, vamos a hacer que sea, una resistencia mucho más grande, ¿cierto? Que tenga, supongamos, en vez de ser 2 milímetros de telgopor, nosotros le vamos a hacer que un vaso que tenga 2 centímetros de telgopor, que significa que va a ser más aislante. Ponemos aceptar, colocamos guardar como, ponemos vaso 1, por ejemplo, lo guardamos en el escritorio. Vamos a bajar esto por aquí, ejecutamos Simusol nuevamente, me dice qué archivo quiero simular, este que está aquí, ahí está funcionando Sceptre por detrás, y miren lo que pasa. En este caso, si se acuerdan, la primera curva arrancaba en 95 y bajaba asíntota prácticamente a este valor de 40 grados. Y en este caso, como hemos aumentado en un orden de 10, de un orden de magnitud, la temperatura, miren cómo a lo largo de una hora prácticamente ha bajado solamente 10 grados. Bien, entonces podemos rápidamente, con pequeños cambios en la programación, simular un sistema tan sencillo como este o algo más complejo. Los invito, si quieren, empezar a tocar distintos elementos con criterio, por ejemplo, alargar los valores de tiempos o bien modificar, como hicimos recién, el espesor del aislamiento, ¿sí? O aumentar, por ejemplo, la cantidad de masa térmica que tiene ese vaso. En vez de utilizar un vaso de 220 centímetros cúbicos, utilizamos un vaso de 2 litros. Bueno, nos vemos en el segundo ejercicio.